Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras las sombras del anochecer se alargaban sobre la tierra, el eco de las palabras de Jesús resonaba en los corazones de aquellos que lo seguían. Cada enseñanza, cada milagro, era como un destello de luz en la oscuridad, desafiando las expectativas y revelando la naturaleza divina de su misión. En ese momento, un grupo de fariseos y maestros de la ley, impulsados por la desconfianza y el temor, se reunían en un rincón del templo, murmurando entre ellos. ¿Quién es este que se atreve a hablar así?, decía uno, frunciendo el ceño. ¿No es hijo de un carpintero? ¿Cómo puede tener tal autoridad? Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de incredulidad. Pero en medio de su escepticismo, un hombre llamado Nicodemo, miembro del Sanedrín, acercó su rostro y pronunció con voz temblorosa: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. La mirada de Jesús se posó sobre Nicodemo, penetrando su alma. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, respondió. Con esas palabras, la conversación se tornó hacia el misterio de la regeneración espiritual, un nuevo nacimiento que solo el Espíritu de Dios podía otorgar. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, un clamor de fe comenzó a levantarse. Se contaban historias de hombres y mujeres que habían sido sanados, liberados de demonios y restaurados. Una voz entre la multitud se alzó: Él es el Mesías. Él es el que vendrá para sanar nuestra tierra. Isaías 61, 1, 3. Este clamor llegó hasta los oídos de los líderes religiosos, quienes consultaron entre sí con inquietud. Si este hombre sigue así, todos le seguirán y perderemos nuestra posición y nuestra nación, advertían. Así, el consejo se reunía en un alboroto de desesperación. Luego vino el día señalado, y un grupo de creyentes se reunió en torno a un pozo en Samaria, donde Jesús había hablado de agua viva a una mujer despreciada. Al recordar su encuentro, el evangelista Juan narraba, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39. El testimonio de la mujer fue un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios no conocía límites. La noticia del Salvador se esparcía como fuego, desafiando las divisiones y sanando las heridas más profundas. Sin embargo, no todos estaban contentos con los milagros y las enseñanzas de Jesús. La incertidumbre y la rabia se extendían como un velo oscuro sobre la ciudad. En esos momentos críticos, el aire estaba lleno de suspenso y expectativa, y el propósito divino parecía estar a punto de desvelarse. Mientras los discípulos discutían entre sí sobre el significado del reino, Jesús les miraba con compasión, sabiendo que el verdadero desenlace de su misión estaba aún por revelarse. No os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad, les decía, llenos de misterio. Así, la historia se movía hacia un punto pivote, donde el sacrificio, la redención y la promesa de un nuevo pacto convergerían. Y en la sombra de ese sacrificio inminente, un nuevo amanecer surgía. El sacrificio del Cordero de Dios estaba a punto de cumplir la profecía, porque así como se había prometido, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5, todo parecía indicar una revelación aún mayor. ¿Qué haría Dios a través de su Hijo? El pulso de la historia se intensificaba, y cada corazón latía con la anticipación de la gloria que estaba por venir. Las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, y las sombras de Jerusalén se alargaban mientras la noche envolvía la ciudad con su oscuridad. Sin embargo, un nuevo día de revelación estaba a punto de amanecer. Los discípulos, inquietos y ansiosos, se reunieron en una casa humilde, compartiendo pensamientos sobre el mensaje que Jesús había traído a todas las naciones, la esperanza del reino. Los rumores sobre las obras de Jesús habían circulado como un torrente. Uno de ellos, Pedro, se levantó y, con fervor, exclamó: Hermanos, ¿no hemos visto las maravillas que hace? Desde los ciegos que ven hasta los paralíticos que andan, incluso los muertos han regresado a la vida por su poder. Deben saber que Él es el Mesías, el cumplimiento de nuestras Escrituras.
La alabanza fue interrumpida por un grupo que se acercó, pantín y con el rostro sombrío. Eran mensajeros de la enfermedad, venían a relatar la trágica historia de un amigo cercano que había caído gravemente enfermo, Lázaro, de Betania. Señores, hemos venido a llamar a Jesús. La situación de Lázaro es crítica, dijeron con angustia. Al escuchar esto, Jesús se levantó y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Los discípulos, confundidos y llenos de temor, miraron unos a otros, no entendían cómo la calamidad podría traer gloria. No obstante, Jesús tardó 2 días más en ir a Betania, completando así su plan divino. Durante este tiempo, la fe de Marta y María, hermanas de Lázaro, se ponía a prueba. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había estado en la tumba 4 días. Al ver a Jesús, Marta se le acercó con lágrimas en los ojos y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21, con el corazón conmovido, Jesús le respondió, tu hermano resucitará. La verdad en sus palabras era profunda, algo que iba más allá de lo que Marta podía imaginar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. En ese momento, Jesús hablaba no solo de Lázaro, sino de un milagro que reflejaba la promesa de la vida eterna. Marta, con fe renovada, testificó, sé que Él resucitará en la resurrección en el día último. Pero la realidad del poder divino estaba a punto de manifestarse ante sus ojos. Al llegar a la tumba, Jesús, llenándose de compasión y a la vez firme en su propósito, ordenó que se removiera la piedra. Aquellos que presenciaban este acto murmuraban entre sí, incrédulos, ¿podrá este hombre dar vida a uno que lleva muerto tanto tiempo? Pero Jesús, con la autoridad del cielo, se dirigió a la tumba y clamó, Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. En aquel instante, el tiempo pareció detenerse, el aire se cargó de una expectación indescriptible, y así, a los ojos de todos, el que había estado muerto salió envuelto en vendas, vivo de nuevo. Ante esta poderosa demostración de la gloria de Dios, muchos creyeron en Jesús, reconociendo que no solo era un profeta, sino verdaderamente el Hijo de Dios. Mientras la multitud se dispersaba, un soldado romano que había presenciado todo se quedó en pie, asombrado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del Espíritu, así como Lázaro ha sido llamado a la vida, el tiempo de la revelación perfecta de Dios se acerca. ¿Podrás entender el verdadero sacrificio que está por venir? Porque no solo Lázaro volvió a la vida, sino que el Hijo de Dios también estará entregando su vida para que muchos vivan. La atmósfera de la ciudad se llenó de expectativa. Lo que parecía un simple milagro era en realidad una alusión a un sacrificio aún mayor. Jesús se dirigía hacia la cruz, y con cada paso, los ecos de lo que se avecinaba resonaban en el cielo. La sombra del sacrificio caía, y la pregunta era, ¿quién estará listo para recibir el regalo de la redención? La noticia de la resurrección de Lázaro corrió rápidamente por las calles de Jerusalén, encendiendo una chispa de asombro y controversia. Aquellos que habían sido testigos de la obra de Jesús, con corazones rebosantes de fe, compartían sus testimonios mientras otros, escépticos, cuestionaban su poder y autoridad. ¿Quién era este hombre que desafiaba la muerte y traía de vuelta a los muertos? Mientras tanto, Jesús, en su camino de regreso a Jerusalén, meditaba en lo que había de venir. En su corazón, sabía que el momento de su glorificación estaba cerca. En la penumbra de la noche, un grupo de fariseos conspiraba, temerosos de que la popularidad de Jesús pudiera ocasionar una revuelta que atrajera la ira de los romanos. ¿Qué haremos? Si lo dejamos así, todos creerán en él, murmuran, incapaces de percibir que sus palabras eran parte del plan divino. Juan 11:48, en la casa de María y Marta, la conmoción continuaba. Lázaro, resucitado, se sentó entre los suyos, compartiendo historias de la muerte y la vida. Su testimonio se volvió un poderoso testigo del amor de Jesús, una luz que guiaba a muchos hacia la fe.
No solo había regresado de la muerte, sino que su reanimación era un recordatorio del poder de Cristo sobre la muerte misma. La discusión sobre la identidad de Jesús se intensificaba. Algunos afirmaban que él era el profeta anunciado, mientras otros lo consideraban solo un maestro. Pero un murmullo apasionado comenzó a alzar su voz: Él es el Hijo de Dios. Los murmullos de fe y duda se entrelazaban en las calles, creando un ambiente de tensión y expectativa. Ciertamente, Jesús sabía que a medida que se acercaba la Pascua, su misión terrenal culminaría. En su interior ardía un fuego, no solo por lo que había hecho, sino por lo que iba a realizar. Se dirigió nuevamente a sus discípulos, y les dijo: por eso, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Juan 12:24. Su sacrificio estaba destinado no solo a salvar a uno, sino a transformar a muchos. A su llegada a Jerusalén, la multitud lo recibió con palmas en señal de honor, clamando: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Sin embargo, en las sombras, los líderes religiosos se congregaban, inquietos y celosos, buscando la manera de acallar la voz de la verdad que resonaba en los corazones de la gente. Mientras tanto, Jesús, al contemplar la ciudad, se conmovió profundamente. «Oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos?», exclamó en un lamento doloroso. Sabía que muchos de ellos, a pesar de los milagros y las enseñanzas, no reconocerían ni entenderían el verdadero propósito de su venida. Dentro de este clima de revelación y resistencia, Jesús avanza hacia su destino, marcado por el sacrificio y la redención. Sin embargo, una oscura sombra se alzaba, un faro de traición se encendía entre sus propios discípulos, preparando el escenario hacia el clímax de su misión, y en el silencio de la noche, el Espíritu susurró a sus oyentes: ¿están listos para la verdad que cambiará la historia y las almas para siempre? Con cada paso que da hacia la cruz, el plan divino de salvación está a punto de descorrerse ante sus ojos. El sacrificio será la llave que abrirá la puerta a la vida eterna, pero ¿quién comprenderá el precio que se debe pagar? El tiempo se acercaba, y así empezaba la cuenta regresiva hacia la revelación final del sacrificio que transformaría el significado mismo de la vida y la muerte. Mientras la multitud vitoreaba, la atmósfera en Jerusalén estaba cargada de anticipación y tensión. Los ecos de Hosana resonaban en los altos muros de la ciudad, mientras Jesús ascendía al monte de los olivos, su corazón lleno de una profunda tristeza por la incredulidad del pueblo. Una sombra de presagio se cernía sobre él, como si cada palmera y cada alabanza estoresen un lamento, un eco de lo que estaba por venir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, había declarado anteriormente, y sabía que aún muchos, incluyendo a sus propios discípulos, lucharían por entender el camino de la redención que pronto iniciaría. Aquella noche, mientras se retiraba a orar, los 12 se acercaron, llenos de preguntas y confusión. «Maestro, ¿qué nos espera en Jerusalén?», preguntó Pedro, con un resplandor de esperanza mezclado con temor en sus ojos. «El Hijo del Hombre será entregado, y sufriré mucho, pero al tercer día resucitaré», repitió Jesús con solemnidad, aunque sus palabras parecían caer sobre ellos como un pesado velo. Algo en la manera en que lo dijo los inquietaba, como si entendieran que más allá de la resurrección física había una verdad más profunda. En ese momento, Judas, uno de los más cercanos al Maestro, sintió un ardor en su corazón. Los rumores de traición comenzaron a florecer, alimentados por la codicia y un plan oscuro que se gestaba en su corazón. ¿Acaso pueden los poderes de este mundo superar la luz del Mesías?, murmuraba consigo mismo, aunque su alma se negaba a aceptar la verdad a plena vista. A la mañana siguiente, cuando el sol se elevó sobre la ciudad, Jesús se dirigió al templo. Allí, comenzó a enseñar con poder y autoridad, su voz vibrando con el mensaje del reino de Dios. Pero entre los oyentes, los fariseos y los saduceos observaban con una mezcla de rabia y temor. ¿Cómo puede este hombre hablar así? ¿Quién le dio autoridad?, se cuestionaban, incapaces de ver la verdad que estaba ante ellos. Mateo 21:23. Mientras tanto, algunos de los que escuchaban a Jesús no podían evitar que su fe creciera.
Un grupo de griegos se acercó a Felipe, deseando conocer a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús, dijeron con fervor. Esta petición provocó que Jesús hablara del grano de trigo una vez más, revelando que su glorificación no sucedería sin el sufrimiento previo. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Las palabras de Jerusalén retumbaban entre sus seguidores. Algunos comprendían que su sacrificio no solo impactaría a esa generación, sino a todas las que vendrían. La gloria de su sacrificio estaba sellada en un amor incomprensible. Sin embargo, los murmullos de traición se entrelazaban con la esperanza. Judas, cegado por las sombras, hizo su movimiento y buscó a los sacerdotes para ofrecerles a Jesús. En ese acto, el maligno comenzó a entrelazar sus designios, manipulando la situación hacia la profecía, cumpliendo lo que estaba escrito. La tensión aumentaba, los corazones se dividían y Jesús sabía que el tiempo de su entrega estaba próximo, y mientras todo esto sucedía, un susurro divino flotó en el aire. ¿Está el mundo listo para ver la plenitud del amor, aún en medio de la traición? El sacrificio que se aproxima es el grano que sembrará una cosecha de salvación, pero ¿quién anticipará lo maravilloso que surge de la muerte? El desenlace estaba fraguándose en los cielos, y la historia de la redención del hombre estaba a punto de alcanzarse en su más profunda revelación. Una luz visible en medio de la oscuridad, marcando el comienzo del cumplimiento del plan eterno de Dios. Cuando el sol se ocultó tras las colinas de Jerusalén, una tensión palpable envolvió el aire. Jesús se encontraba en el aposento alto con sus discípulos, preparándose para la última cena. Los corazones de los hombres estaban agitados, la atmósfera impregnada de ansiedad y el peso de lo que estaba por suceder. El que come mi pan, éste levanta contra mí su calcañar, dijo Jesús, haciendo eco de las palabras de los Salmos, provocando un estremecimiento que recorrió la habitación. Salmo 41, 9. Entonces, Judas, con su corazón lleno de oscuridad, se levantó de la mesa y salió, la noche abrazándole como un manto. El tiempo de la traición ha llegado, pensó, mientras sus pasos resonaban en la oscuridad. El plan que había ideado se acercaba a su cumplimiento, y el oro brillaba en sus pensamientos. Pero sin saberlo, estaba alineado con un propósito mucho más grande, uno que lo desbordaba como el océano. Mientras tanto, el maestro se volvió a los demás, su voz calmada y firme. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Las palabras eran como un bálsamo para sus almas atormentadas, pero ellos no podían entender el profundo significado que se escondía tras cada frase. Jesús les prometió que su partida no significaría abandono, en su lugar, la llegada del Consolador traería esperanza a un mundo que se sumía en la oscuridad. El exterior de la ciudad era un hervidero, las voces de la multitud clamaban, y los ecos de la traición se combinaron con los gritos de júbilo. Los líderes religiosos tramaban incansablemente la captura de Jesús, añadiendo fuego a su hostilidad. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, decía Caifás, ignorando que sus palabras eran proféticas. Juan 11:50. Aquellos que se creían sabios en su propio entendimiento no podían ver que el sacrificio de Jesús era la clave para abrir las puertas del cielo. Esa tarde, Jesús, habiéndose apartado para orar en el jardín de Getsemaní, comenzó a experimentar la pesada carga del mundo sobre sus hombros. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su súplica resonaba con dolor, mientras el sudor caía como gotas de sangre sobre la tierra. Clamaba no solo por su sufrimiento, sino por la salvación de la humanidad, anhelando cumplir con el ferviente deseo del Padre. Al regresar a sus discípulos, los encontró dormidos. ¿No pudisteis velar conmigo una hora?, les preguntó, su voz revelando tanto compasión como tristeza. Mateo 26:40. La incredulidad de los hombres brillaba como una luz sobre sus ojos, incapaces de reconocer el momento decisivo de la historia de la redención. Mientras tanto,
Judas llegó con un grupo armado, sus ojos brillantes con traición. A quien yo besare, ese es, prendedle, ordenó, y lo selló con un beso, un gesto que marcaría el inicio del sufrimiento de Cristo. Mateo 26:48. Así comenzó la obra maestra de redención, en medio de la traición y la oscuridad, la luz del mundo se aproximaba a su hora. Mientras los discípulos se dispersaban, un miedo paralizante se apoderó de ellos, el eco de sus pasos resonando en la noche se convirtió en un lamento de desesperanza, con cada avance hacia la crucifixión, cada momento de sufrimiento y cada palabra de dolor, se revelaba el amor divino en su más pura esencia. ¿Puede el hombre comprender el profundo amor que se manifiesta en el sacrificio voluntario? La respuesta se abría en el aire, sin duda, sería un misterio que marcaría las generaciones venideras, y mientras la historia se despliega, ¿quién está listo para recibir el regalo escondido de la redención que fluye de la cruz? ¿Está el mundo preparado para ver no solo la injusticia del sufrimiento, sino la gloriosa luz de la gracia que proviene de la oscuridad? La respuesta a este clamor aguardaba en la sombra de la cruz, un desafío ante la fe misma. A medida que la oscuridad se cernía sobre Jerusalén, el aire se tornaba cada vez más pesado. Los discípulos, angustiados y desorientados, contemplaban la inminente ejecución de su maestro, y un frío sudor les empapaba la frente. ¿Quién de nosotros es el mayor?, murmuraban entre ellos, intentando encontrar consuelo en sus posiciones, sin entender que el verdadero camino hacia la grandeza se manifestaba en el sacrificio y la humildad. Mientras tanto, Jesús, arrestado y rodeado de soldados, enfrentaba un camino que resonaba con profecías antiguas. Como oveja fue llevado al matadero, meditaba en su corazón, Isaías 53:7. El eco de los latidos del universo parecía vibrar con cada paso que daba hacia su destino, y la voz del Padre resonaba en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Cuando llegaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, la tensión llegó a su clímax. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó despreciando su majestad. Jesús, con la cabeza en alto y una serenidad asombrosa, respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Marcos 14:61-62. Su declaración impactó la atmósfera, desatando una indignación desenfrenada entre quienes deseaban silenciar su verdad. Los golpes empezaron a resonar en las paredes, y los insultos se convirtieron en un cántico de desesperación. Sin embargo, Jesús permanecía en paz, pues sabía que su sufrimiento no sería en vano. En el fondo de su alma, un fuego ardía, el fuego de la redención que traería esperanza a un mundo quebrantado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así que en el dolor, ofrecía perdón, en la angustia, traía vida. En medio de la tormenta, los discípulos, desolados, se ocultaban como sombras. Pedro, temiendo por su propia vida, se dejó llevar por el miedo y negó a su maestro por 3 veces, como Jesús había predicho. Mateo 26:34. Cada negación desgarraba el corazón de Cristo, y en ese momento, el gallo cantó, recordando a Pedro su propia debilidad. Y saliendo, lloró amargamente. Mateo 26:75. La figura de Judas, cada vez más oscura y sombría, se movía furtivamente. Ese oro que había anhelado era ahora como un veneno corriendo por sus venas. ¿Qué he hecho?, murmuraba mientras regresaba con las monedas, arrojándolas en el templo, un acto desesperado que resonaba con la desesperación de un alma perdida. La traición le había llevado al abismo, y la oscuridad se cernía sobre su futuro, y en cada expresión de rabia e incredulidad, se alzaba un eco de lo que estaba por venir. ¿Qué plan formaba el Creador detrás de este tejido de sufrimiento? La fuerza del mal parecía triunfar, y la humanidad, quebrantada y ciega, no podía ver que aquel sacrificio desataría un torrente de gracia y redención. A medida que las palabras de condena llenaban el espacio, Jesús seguía portando el peso del pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, decían las multitudes en su ignorancia, incapaces de vislumbrar la gloria que se escondía tras la inminente cruz.
La soberanía de Dios estaba en marcha, un plan divino tejido desde la eterna creación que ahora se manifestaba en medio del dolor. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, la creación misma temía. ¿Podría el mundo conocer la profundidad de la misericordia que surge del sacrificio? ¿Había llegado el momento de la mayor revelación de amor que la humanidad jamás habría de comprender? En este oscuro precipicio de desesperanza, un milagro transformador se preparaba para cambiar la historia, la promesa del resurgimiento y la vida eterna aguardaba en la sombra de la cruz, desafiando así la percepción misma del sacrificio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Porque aunque la oscuridad se aproximaba, la luz de la resurrección comenzaría a delinearse en el horizonte, como un faro de una esperanza que nadie había imaginado. Y así, en la penumbra de la noche, mientras la multitud gritaba y el caos reinaba, cada latido del corazón de Jesús resonaba como un eco de amor disimulando un dolor profundo. Los fariseos y soldados se regocijaban en su aparente victoria, sin saber que la sombra que se cernía sobre ellos era, en realidad, la luz que iluminaba el camino hacia la redención. Mientras tanto, grupos de discípulos escudriñaban las calles desiertas, huyendo del pánico. El miedo les había hecho olvidar las promesas que el Maestro había compartido con ellos. La confusión embargaba sus corazones. ¿Qué haremos ahora? ¿Acaso todo ha sido en vano?, se preguntaban, con los ojos llenos de lágrimas. Pero a dos de ellos, en particular, un destello de esperanza aún brillaba en su interior. Cleofás y otro discípulo discutían sobre los eventos que habían presenciado. Él nos había hablado de su sacrificio. Debemos recordar sus palabras, decía Cleofás, su voz temblando con la fragorosa angustia de la incertidumbre. ¿Puede ser un Mesías crucificado? ¿Acaso esto era lo que esperábamos?, replicó el otro, el escepticismo nublando su fe. En el fondo, sabían que tenían que aferrarse a lo que sabían, a sus recuerdos de Jesús. De repente, mientras caminaban hacia Emaús, una figura se acercó a ellos. Era Jesús, pero sus ojos estaban velados, y no podían reconocerlo. ¿De qué platicáis?, preguntó él. Sus corazones palpitaban al escuchar su voz. Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido, respondieron, ocultando el temor tras palabras cargadas de desconcierto. Acerca de Jesús de Nazaret, continuaron, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. A medida que hablaban, la tristeza se desbordaba en sus almas, incapaces de entender la magnitud del sacrificio que su maestro estaba a punto de realizar. Cristo, revelando las verdades escondidas en las Escrituras, comenzó a enseñarles desde Moisés hasta los profetas. Sus corazones ardían al escuchar la profundidad de su palabra, como el fuego que se aviva en un hogar olvidado. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria, les decía, Lucas 24:26. Fue allí, en su compañía, donde comenzaron a entrever el propósito divino detrás del sacrificio. Cuando llegaron a la aldea, él hizo como si continuara su camino, pero ellos le instaron a quedarse. Los tres se sentaron a la mesa, y Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese instante, sus ojos se abrieron y le reconocieron. «Es él», gritaron, atravesados por una mezcla de alegría y asombro. Pero en un momento, él se desvaneció de su vista. ¡Qué pena! No hemos comprendido que este sacrificio no es solamente nuestro, sino el sacrificio del mundo entero, se dijeron, pues la luz de la verdad comenzaba a brillar en sus corazones. De regreso a Jerusalén corrieron, sus pies ya no pesaban, trayendo el mensaje de que el mismo Jesús, que había carecido de protección, había desatado el poder de la resurrección. Y mientras los ángeles observaban desde el cielo, un viento sopló en la ciudad. La esperanza renacía entre los corazones quebrantados. Él vive, proclamaron con fervor, y el sacrificio no fue en vano. De esta manera, la historia de la redención comenzaba a tejerse en cada rincón del pueblo, y no habría más sombra de muerte. Sin embargo, en el fondo, la pregunta resonaba con insistencia: ¿qué más debía suceder para demostrar la grandeza del plan de Dios?
¿Acaso la revelación final de su amor y justicia se manifestaría en una forma aún más asombrosa? Las puertas de la comprensión estaban apenas entreabiertas, y el eco de la cruz continuaba resonando en cada corazón dispuesto a escuchar. El hilo de la soberanía se extendía a través de la historia, guiando a la humanidad hacia su destino divino, donde los cielos y la tierra se unirían en una proclamación inquebrantable de victoria. Y he aquí, la verdadera transformación aguardaba justo detrás de lo que parecía un final. A medida que los discípulos regresaban a Jerusalén, el eco de sus proclamaciones resonaba en las callejuelas silenciosas. Los corazones permanecían inquietos, y cada paso que daban era un recordatorio de la carga que el Señor había llevado. Era la madrugada de una nueva esperanza, aunque la razón permanecía oscura para muchos, mientras Cleofás y su compañero se acercaban al lugar donde se habían reunido los otros discípulos. El miedo aún les mantenía en vilo. Habían escuchado rumores de que algunos afirmaban que Jesús había resucitado, pero la incredulidad había calcado su razón. Las sombras del pasado seguían acechando sus corazones, llenos de inseguridad. Dentro de la habitación donde los discípulos se hallaban escondidos, se susurraban palabras de duda. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Pedro, visiblemente preocupado. ¿Cómo podemos creer en algo tan asombroso, cuando vimos su muerte? La angustia y el escepticismo estaban a flor de piel, como cuerdas tensas a punto de romperse. Sin embargo, de repente, un estruendo resonó en el aire, una presencia tangible, como un susurro entre gritos de desesperación. La puerta se entreabrió y Cleofás, con los ojos llenos de luz, exclamó: «Hemos visto al Señor. Él vive, y nos ha hablado». El murmullo cesó por un instante, pero la incredulidad los embargó. «¿Acaso es verdad?», preguntaron algunos, con la esperanza emergiendo entre la confusión. Entonces, mientras la incredulidad pesaba sobre ellos, apareció Jesús en medio de ellos. «La paz sea con vosotros», dijo, y su voz era como un bálsamo que aliviaba sus inquietos corazones. El miedo se transformó en asombro a medida que alzaron la mirada hacia él, que llevaba las marcas de su sacrificio. «¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben a vuestros corazones estos pensamientos?», les preguntó con una ternura que quebrantó sus murmullos de desconfianza. Cada mirada hacia él contenía la mezcla de dolor y asombro, pues era el mismo Jesús, pero ahora revestido de gloria. «Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpad y ved», dijo, extendiendo sus manos. En ese instante, la realidad de lo que contemplaban golpeó sus corazones como un rayo de luz. Era verdadero, él estaba vivo. «¿Tenéis aquí algo de comer?», preguntó, y cuando le presentaron un trozo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos, sellando así su humanidad con el milagro de la resurrección. La alegría comenzaba a brotar en sus corazones, mientras comprendían que la muerte había sido vencida. Pero Jesús les recordó la gran tarea que aún estaba por delante. «Escrito está que el Cristo padecería y al tercer día resucitaría de los muertos, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Lucas 24, 46-47. Finalmente, cuando su enseñanza se hizo más profunda, él inclinó su cabeza y sopló sobre ellos, diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». En ese aliento, una nueva realidad comenzó a formarse, una unción divina que les otorgaba poder para ser testigos de la resurrección. Con el corazón encendido, los discípulos se dieron cuenta de la magnitud del plan divino que se desplegaba ante sus ojos. No solo eran testigos, eran participantes de un nuevo pacto, y extraño sería el mundo si permanecieran callados. Aún así, dentro de ellos, un dilema comenzaba a surgir. ¿Y si no eran dignos? ¿Cómo llevarían esta verdad a otros?, se preguntaban, sopesando su necesidad de transformación interna. Mientras esos pensamientos flotaban en el aire, Jesús les dijo: «He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Este abrazo de eternidad se tornó en un mandato, a medida que se despedía, con una visión del futuro grandioso frente a ellos. Una pregunta resonaba en sus corazones: ¿qué más les revelaría el Señor? Mientras se preparaban para lo que vendría,
la unción del Espíritu comenzaba a soplar con fuerza, llevando consigo una verdad que dejaría huella en cada nación y en cada corazón, que misterios aún aguardan ser descubiertos en los planes de Dios. La historia de la humanidad no había hecho más que comenzar a girar en torno al centro de la redención. Mientras los días pasaban y la noticia de la resurrección de Jesucristo se esparcía como un fuego descontrolado por toda Jerusalén, el nuevo amanecer trajo consigo el cumplimiento de las promesas de Dios hacia su pueblo. Los corazones de los discípulos se llenaron de valentía y de fervor, sabiendo que no solo habían sido testigos de la gloria de Cristo, sino que también estaban llamados a ser sus mensajeros. En el corazón de la ciudad, el templo se congestionaba con multitudes ávidas de escuchar sobre el milagro de la resurrección. Los líderes religiosos, impotentes ante el poder del testimonio de los que habían visto y oído, luchaban por mantener su influencia. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaban unos a otros, mientras exclamaban, no podemos negar que un milagro notable ha sucedido entre ellos. Hechos 4:16. La tensión crecía, pero el Espíritu Santo llenaba de audacia a los apóstoles. Pedro, lleno del poder del Espíritu, se levantó entre la multitud y comenzó a predicar, varones israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús de Nazaret, el cual fue crucificado, Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de esto. Hechos 2:22. Su voz resonó con tal autoridad y pasión que muchos corazones se conmovieron. ¿Qué haremos, hermanos?, clamaron, reconociendo su necesidad de salvación. La respuesta de Pedro fue clara y radical: arrepentíos y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Durante esos días, la iglesia primitiva creció como un árbol robusto. La gente compartía sus bienes, oraban juntos y rompían el pan con gozo, y la comunidad vibraba con la alegría de un nuevo pacto en Cristo. Se cumplió así la profecía: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Joel 2:28. La influencia del Evangelio se expandía, desafiando cada rincón del Imperio Romano, pero en un rincón oscuro de Jerusalén, Judas Iscariote enfrentaba el peso de su traición. Abandonado a su remordimiento, se ahorcó, una sombra de arrepentimiento que lo llevó a las puertas de la muerte, dejando así su amarga historia como un recordatorio de la elección que cada alma debe hacer ante la luz de la verdad. Mientras tanto, los apóstoles, en su propio duelo, escogieron un nuevo miembro, Matías, para ocupar el lugar de Judas, reafirmando así la unidad del propósito divino. El tiempo corría, y mientras los discípulos se dedicaban a las enseñanzas de Jesús, también enfrentaban persecución. Esteban, lleno de fe y poder, se levantó entre ellos, su testimonio y valor lo llevaron a ser el primer mártir. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, declaró, desafiando a aquellos que le apedreaban. Su muerte, lejos de ser un final, encendió una chispa que impulsó la proclamación del Evangelio más allá de Jerusalén. Hechos 7:56. El impacto de la resurrección de Cristo en la vida de los apóstoles y en toda la comunidad era claro: la salvación no era solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Pedro tuvo una visión que lo llevó a predicar a Cornelio, un gentil, dejando claro que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. El horizonte de la salvación se abría, anunciando que el sacrificio de Cristo fue por todos. La iglesia se convirtió en un faro de esperanza, y la obra del Espíritu Santo continuó obrando milagros. Pablo, un perseguidor que tuvo un encuentro personal con Jesús resucitado, se convirtió en el principal apóstol de los gentiles. Sus misiones viajaban con rapidez, fundando iglesias por doquier. ¡Ah, qué profundidad de riqueza, de sabiduría y de conocimiento de Dios!, escribía, maravillado por el plan redentor. Romanos 11:33. Cada paso en la expansión del Evangelio era un testimonio del amor incondicional de Dios, y cada alma que se arrepentía se sumaba al coro de alabanza. Desde los humildes orígenes en Jerusalén, el mensaje de salvación comenzó a resonar en los confines de la tierra.
La victoria sobre la muerte era consumada, y los que creían se convertían en herederos de la vida eterna. La historia de la redención se cerró con el regreso triunfante de Cristo, que prometió estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios había trazado un camino que no solo ofrecía salvación, sino también esperanza y un propósito eterno. Así, la última página se pasó, pero el mensaje perdura. El sacrificio de Jesús, su resurrección y la proclamación del Evangelio son un llamado eterno a cada generación. La humanidad puede decidir abrazar esa luz que disipa las sombras y caminar en el nuevo camino que lleva a la vida. Ahora es tu momento de responder. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir la buena nueva. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.